Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Y ahora sí, estamos en Exitosa, no solamente en la radio, en el 95.5 de la FM, sino estamos en las redes sociales, en @exitosap y en el Facebook, en Exitosa Noticias. Judy nos tiene lo que está ocurriendo en las redes sociales. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, Nicolás? Y a la mesa de conducción. Efectivamente, el tema de Alan García ha marcado la agenda esta mañana, y es que exfuncionarios de Luis Ignacio Lula da Silva han dicho que él sería una pieza clave, el favorito de las brasileñas constructoras como Odebrecht, por ejemplo. Bueno, hemos planteado la pregunta, ¿qué opina la gente en las redes sociales? Y el primer comentario nos dice el usuario que lleva el nombre de Rondas Campesinas. 21 viajes de Alan García y Jorge Barata, 17 visitas a Palacio, 38 reuniones y 3 personas llamándolo. ¿Aló? ¿Fiscalía? Dice, ¿dónde está la fiscalía? Se hace la pregunta. Por otro lado, nuestro usuario Perutón nos dice, más falso que billete de 15 soles, lo que dice Alan García, porque él se ha pronunciado en Twitter y él ha dicho que él no ha sido sobornado, ni coimeado, pero otros sí, él no. Por otro lado, ¿qué nos dice Jesús Virca Urdiales? Su gente, porque él menciona acá ratas, su gente recibe la coima de él, se la guardan, se sacrifican por él y hasta van a la cárcel por él. Se cree el vivo, dice. Por otro lado, Diva Rivas, pobre Capitán Carlos, alguien también se debería sacrificar por él, en mención a Yantumala. Raf nos dice, el pueblo sabe que AG y los apristas son corruptos y fueron castigados en las últimas elecciones con un 4%. Por otro lado, ¿qué nos dice Francisco? ¿Cuánto gasta en Madrid a través de este tema, no? Mueve el dinero, todo va saliendo ahora con estas declaraciones de los exfuncionarios en Brasil. Por otro lado, Juan Moreno dice, en esta viña hay muchos inmaculados, en mención a la gente que supuestamente no lo acusa, pero que se sacrifica por él. Ricardo Vargas, él se ríe, muestra una foto de Alan García en las redes sociales. Raúl dice, hasta el momento nadie muestra los supuestos sobornos de Alan. Si lo tuvieran, ya lo hubieran dicho. Conclusión, no hay nada, aún son algunos de los comentarios en las redes sociales. ¿Qué opinas tú, Nicolás? Sí, precisamente sobre el tema, muchas gracias, Judy, sobre el tema de Alan García. Estamos conectados ya, tenemos en la conexión al doctor Erasmo Reina, abogado de Alan García. Muy buenos días, doctor Reina. Hola, un abrazo, buenos días. Ha llamado la atención esta noticia que viene de Brasil, que está siendo comentada en las redes sociales y en los diferentes medios, porque lo que se supone que hay es lo siguiente, que José Dirceu es primer ministro del gobierno de Lula da Silva, y 2 altos ejecutivos de empresas brasileñas, uno José Antunes Sobrinho, dueño de la empresa Engevix, y Gilberto de Acevedo Branco Valentín, presidente de Galbao Ingeniería, han dicho ante el juez Moro que el expresidente García fue un contacto clave para los negocios que hicieron durante el gobierno aprista entre el año 2006 y 2011. ¿Qué implicancias o qué significado tiene esta declaración para ustedes? Bueno, en principio llama poderosamente la atención, digamos, esta traducción que entendemos lo han hecho los periodistas de ojo público, porque no se condice con la realidad. O sea, ¿cómo Gilberto Valentín, el presidente de Galbao Unitaria, puede referir lo que dice y que refiere cuando esta empresa no celebró ningún contrato con el Estado? Y respecto al representante, presidente de Engevix, esta empresa celebró un contrato con un gobierno regional. Pero más llama la atención, Nicolás, una afirmación que ya lleva a sospechar y a tener ciertas dudas de la veracidad de la traducción, porque los documentos que estén llegando sean realmente fidedignos, porque señalar, como se ha sostenido a través de algo público, que el FEO ha dicho que él ha participado
ayudando a Alan García después del golpe del 92, eso es verdaderamente, pues eso es de loco, ¿no? O sea, ya Jorge García salió a decir que en efecto fue él, con el apoyo de la embajada colombiana, evidentemente, la que precisamente ayudaron a que el presidente pudiera salir luego de las amenazas de golpe contra su vida. Entonces, Nicolás, hay una serie de afirmaciones ahí que no se condicen absolutamente, ¿no? Medias verdades que nos llaman poderosamente la atención, y yo te señalo, vamos a pedir copia del documento que el Ojo Público dice tener en su poder y que habían traducido, porque llaman poderosamente, digamos, estas afirmaciones que no tienen ningún sustento con la realidad. Así que nos tienen absolutamente tranquilos, ya te lo hemos dicho reiteradas veces, y el propio presidente García lo ha contestado, absolutamente dispuestos a todo tipo de investigación, pero con investigaciones objetivas, claras, serias, responsables, y que tengan pues algún correlato mínimamente con la realidad, ¿no? Situación que no es esta, estimado Nicolás. Muchas gracias al doctor Erasmo Reina, abogado del expresidente Alan García, por esta comunicación. Muy gentil por atendernos. Bueno. Claro, lo importante es ver la declaración literal, pero sobre todo que esta información se incorpore a los procesos que está siguiendo la justicia peruana, porque mientras no ocurra eso, en realidad no tienen por el momento un valor más allá del periodístico, ¿no? Está con nosotros Hernán Núñez, regidor de la Municipalidad de Lima, y Ángel Delgado, un experto en temas municipales, para hablar sobre otra noticia que tiene que ver con el caso Lavajato. Ojo Público también ha hecho un reporte en el cual se reseña que el Ministerio Público de Brasil ha identificado por lo menos 2 pagos realizados por la compañía Odebrecht por un monto total de $711.000 en el marco del proceso de concesión de la obra Vías Nuevas de Lima, que fue adjudicada durante la gestión municipal de Susana Villarán, y que esto se supone se desprende de registros que figuran en el Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora, es decir, en el departamento dedicado a pagar coimas. ¿Y qué querría decir esto? Que hay $711.000 por lo menos, que según esta libreta y este registro, este famoso webmail, ¿no? En My Webmail, que es donde apuntaban los movimientos de dinero de las coimas de esta dirección de operaciones estructuradas. ¿Qué implicancia puede tener esto, Ángel? Bien, yo creo que eso tiene que ser motivo de investigación. Estamos aquí nosotros en un plan de análisis de una situación en el que la actuación de Odebrecht, ahí donde ha estado presente, ha causado estragos en tanto su política de corrupción le permitía a través de estas dádivas comprar favores, ganar contratos y sobre todo celebrar cláusulas y adendas totalmente beneficiosas, como se ha demostrado en otros casos. Si esto ha pasado a nivel nacional con la interoceánica, si ha sucedido en el Callao con la ampliación de la Costa Verde, es indudable que acá en Lima, el municipio de ese entonces, de la época de Susana Villarán, haya caído también en lo mismo. Y este proyecto, que fue una concesión, que fue otorgada casi a dedo en base a una iniciativa privada de esta empresa, tenga un conjunto de irregularidades. Hemos estado hace poco escuchando a Walter Gutiérrez, y quiero decir que en el seno de la Defensoría del Pueblo hay una conciencia que de los contratos que Odebrecht ha firmado, el más oneroso para la ciudadanía, para el país y para el municipio capitalino resulta esta Ruta de Lima, que entre otras cosas provocó los incidentes por estos peajes indebidos que movilizó a la gente en Puente Piedra. En consecuencia, esta noticia que está llegando vendría a complementar una situación donde la actuación fraudulenta de Odebrecht ahora empieza a cobrar cuerpo. Y no olvidemos que además esto se da en el contexto de una situación precaria para el municipio capitalino. Estaba en marcha la revocatoria, estaba en juego la permanencia de Susana Villarán al frente de la alcaldía, y en esa situación de debilidad es que entra Odebrecht. Mira, los contratos se van discutiendo a fines del año 2012, y en el año 2013, exactamente el 10 de febrero, ya en plena revocatoria, ella anuncia como medida salvadora un paquete de obras de 21 obras en total que las había pactado con Odebrecht como salvación.
durante su gestión no hemos visto ninguna obra y sin embargo el peaje de Lima empieza a subir a partir del año 2013 en forma exponencial, sin que existan las obras del caso, con lo cual inclusive, vean, esto es un aporte privado donde en lugar del financiamiento se financia con el peaje de la ciudad. Entonces, en todo caso, esto va a ser motivo de un análisis. Yo estoy dando aquí unos elementos de juicio para ese análisis, pero es evidente, yo no tengo ningún tipo de duda, que lo que pasó en el Callao se haya reproducido también en Lima, porque inclusive este paquete de rutas de Lima es de mayor envergadura que la propia Costa Verde del Callao. Ahora, Hernán Núñez, que es actualmente regidor de la Municipalidad de Lima, es un hombre cercano a Susana Villarán, ¿no es cierto? Ustedes han sido parte del ¿no? ¿Qué función cumplías tú en el momento? Yo entré como regidor en el número 21 y después de la revocatoria asumí el cargo de teniente alcalde o primer regidor. Creo que es importante un poco señalar lo que ha dicho Ángel Delgado, en el sentido de que hay que poner en contexto las concesiones que se dieron. Y no solamente Lima tiene una concesión, tiene otra que es Línea Amarilla, con la cual entiendo se contó con el voto de Ángel Delgado cuando era regidor de Solidaridad Nacional en ese momento. Y después fue vocero ad hoc de los cambios que tuvo Línea Amarilla cuando se implementó el bypass de 28 de julio, un bypass lleno de cuestionamientos, dicho sea de paso. Entonces, creo que hay que entender que las concesiones se dan en dos momentos, o hasta en tres. Uno, la firma del contrato, que en efecto es una potestad de la administración, pero pasa previamente por un control político que es el Consejo Metropolitano. Ángel lo sabe bien, pasa por las comisiones, se declara de interés público. Luego de un tiempo establecido en un plazo que señala la norma, si no hay una propuesta que supere la presentada, se puede adjudicar a quien lo presentó. De manera que no es que el anuncio se dé en el contexto de la revocatoria, sino que ya se habría cumplido el plazo que anteriormente el Consejo había deliberado. Entonces, habría que pensar, si es que la lógica es, se hizo el anuncio dentro del contexto de la revocatoria, que cuando el Consejo declaró por unanimidad de interés público, donde habían regidores del PPC, regidores de Solidaridad Nacional, ya se sabía que había una revocatoria que además iba a cumplirse. Yo creo que es un poco forzar la figura. Claro, pero sin embargo, o sea, más allá de si fue una coincidencia o no, sí hubo un hecho notable, que es la participación del señor Fabre en la campaña electoral, en la campaña de la revocatoria. ¿Quién le paga a Fabre? La pregunta es, ¿quién le pagó a Fabre? ¿Cuánto le pagaron a Fabre? ¿Cuál fue el origen de esos fondos? Sobre todo si tenemos en cuenta es que cada vez que apareció Fabre ha habido una relación directa. Él dice, no, a mí nunca me pagó, no, a mí me paga FX, dice, y resulta que FX, que es la compañía esta que promueve, asesora campañas electorales y campañas publicitarias, es del partido o de gente ligada al Partido de los Trabajadores de Brasil, ¿no? Sí, en efecto son temas que se tienen que investigar. Entiendo que en su momento el señor Fabre señaló cuánto es que FX le pagaba a él, ¿no? Pero sin duda alguna entiendo que todas las campañas en el contexto de la revocatoria deben ser esclarecidas, tanto quienes financiaron el no como quienes financiaron el sí. Pero tú eras parte de eso, tú alguna respuesta tendrías que tener, ¿no? O sea, es decir, de repente aparece un brasileño, o sea, digamos, el movimiento Susana Villarán no tenía los recursos para pagar. Él ha dicho que ha cobrado $200,000, que nadie se lo cree, ¿no? A ver, el contexto, si no, pregúntale a PPK y a Acuña cuánto les quiso cobrar para la campaña electoral el año pasado, ¿no? Claro, en el contexto de la revocatoria hubieron dos articulaciones que claramente definieron en un contexto de polarización. Partidos políticos, porque quienes promovían el sí no eran vecinos indignados, eran intereses de sectores que no querían o que se veían afectados por las reformas, apoyados por partidos políticos, entre ellos Solidaridad Nacional y el APRA claramente. Ellos entiendo que no han rendido sus cuentas ante la entidad electoral. Por el lado del no, no solamente estaba el partido de Susana Villarán o la izquierda, si se quiere, sino que hubo un conglomerado de otras participaciones. Incluimos incluso ahí también al Partido Popular Cristiano, que sacó su propia campaña por el no. Entonces creo que hay que ver finalmente que es que hay un conglomerado de organizaciones vecinales, políticas, etcétera, que en un determinado contexto de polarización toman una determinada postura entre el sí o el no, porque finalmente la ciudad se polarizó en ese contexto. En ese contexto se realiza una campaña en efecto de ambos lados y ambos sectores tuvieron que haber rendido cuentas ante la entidad electoral. Entiendo que el sí no lo hizo, entiendo que el no sí lo hizo, y ahí están las cuentas en todo caso para escudriñarse, que son materia, o tendrían que ser materia de investigación. Yo, si me preguntas a mí, yo no manejé los recursos de la campaña. ¿Quién manejó los recursos? Entiendo que había... Anel Tausen.
No, entiendo que ANEEL cumplió un rol de vocería y había un equipo encargado de el financiamiento que entiendo se habrá acordado entre las organizaciones que ahí participaban. Nosotros los regidores, que éramos parte además de la consulta, digamos, a ver si continuábamos o no, teníamos un rol de vocería y de articulación vecinal. Mire, lo que aquí estamos discutiendo no es cómo se financió la campaña del no, que evidentemente va a haber sospechas sobre el asunto, sino que hay una denuncia concreta que aquí ojo público denota, que es que en las declaraciones de los brasileños allá en la Fiscalía de Brasil ya se ha llegado a detectar que por lo menos hay $700.000 que están adosados a la concesión de Rutas de Lima que firmó la municipalidad con Odebrecht. Ese es el tema de fondo, sobre eso es lo que tienen que dar cuenta, ese es el tema de debate. Esto viene a corroborar todo lo demás. Todo lo demás son hipótesis, efectivamente. El tema de la revocatoria, si estaba débil o no, el papel de Fabri, si cobró poco, si cobró mucho, puede ser motivo de especulación, pero aquí ya vemos que estas especulaciones empiezan a cobrar cuerpo, empiezan a materializarse en cifras y claro, porque la gente aquí ya hay, por lo menos hay 2 entregas que el departamento corrupto de Odebrecht ha hecho a favor de gente de la municipalidad como beneficio, como contraparte por haberle entregado esta concesión llamada Rutas de Lima. Pero el informe no eso señala, es lo que dice eso, ¿no? No señala en ningún momento eso, señala que hay una serie de pagos que llegan en un contexto de un gobierno que estaba de salida, que era el de Susana Villarán. Se prestan evidentemente para la especulación de que podría haber un funcionario beneficiado, pero también podríamos estar ante otro escenario, que es el que precisamente... el que vimos con Giselle Segarra, que antes que Castañeda asuma las funciones de alcalde, ya estaban negociando con la empresa OAS. Eso lo sabe bien Ángel Delgado porque fue vocero además del bypass de 28 de julio, que fue producto de esa negociación. Entonces podríamos estar ante un escenario donde los intermediarios del alcalde, porque todos sabíamos en 3 días antes de las elecciones quién iba a ser el alcalde de Lima. Claro, pero eso te lleva a una conclusión horrible, simplemente, ¿no? Que detrás de la campaña de Susana estaba la plata de Odebrecht y detrás de la campaña de Castañeda estaba la de OAS. No necesariamente, porque también creo que hay que poner en contexto y enfatizar cuáles son los cambios que han habido a el contrato original. Ángel Delgado señalaba el bypass de 28, perdón, el peaje de Puente Piedra. Y el peaje de Puente Piedra se hizo incumpliendo claramente lo que señalaba el contrato original. El propio gerente de promoción de la inversión privada ha aceptado que han instalado el peaje sin cumplir con las obras obligatorias. Y ha aceptado además que hay un acta de preacuerdo en el cual le dicen a la empresa que no se firme y que no se realice la obra de Cantagallao. Es decir, han permitido que la empresa deje de invertir en lo que está establecido en el contrato. Hay un acta de preacuerdo donde aumentan 2 años de concesión. Le han dado el 4% del peaje que gana para EMAPE a favor de la concesión, y hay un acta de preacuerdo donde le van a dar 20 millones a la empresa a favor de los damnificados por el trazo, de un trazo que esta administración ha cambiado. Entonces hay una serie de cambios, de modificaciones al contrato que no ha explicado esta gestión además y que se dan, a mi modo de ver, claramente para favorecer a la empresa antes que los intereses del municipio. No, los cambios que se dieron fundamentalmente fue en preferir una obra que estaba todavía en diseño, llamada Parque Verde, que era una reforestación de la ribera del Rímac, frente a un bypass. Que inclusive yo quiero claro, lo que pasa es que aquí se está confundiendo las cosas. Estamos viendo el tema de Odebrecht, de Rutas de Lima. Lo de OAS es anterior. Y además aquí, si habla de cambios y modificaciones, aquí se debería explicar esa adenda que hizo Susana Villarán en un lapso donde no se podía cambiar el contrato, donde hace que la concesión de OAS pase de 30 años a 40 años. Eso es algo que debería explicarlo él, fundamentalmente. Ese tipo de adendas donde se beneficia al concesionario en forma indebida. En todo caso, eso va a ser materia de investigación y este tipo ya de denuncias que van saliendo vienen a corroborar que la aparente impolutez, esta pureza absoluta de esta administración no es tal, sino aquí hay hechos que vienen a demostrar que hay una política de corrupción y que Odebrecht cubrió un papel importante, no solamente en estos negociados, sino también, como podemos suponer, en el financiamiento de la campaña de la revocatoria. Esa es la presunción, ¿no es cierto? Porque, o sea, no tienes, Hernán, un elemento, ya tienes 2 que son complicados, es decir, tienes uno, la participación de Fabri. Y Fabri está directamente relacionado con dineros provenientes de las constructoras brasileñas en las campañas electorales. O sea, ese es su papel
ha sido financiado por ellos, eso está absolutamente claro. Ahora, él dice que él no ha tenido contacto, que él cobraba a través de FX, que él solo presta sus servicios profesionales, que él no está involucrado en ningún acto de corrupción. Ahora, el problema es cuál era el origen del dinero, y ahí sí está complicado. Pero el segundo elemento que tienes ahora, que es muchísimo más grave, es el que aparezca este registro en precisamente la lista de pagos ilegales. O sea, acá te están diciendo hay por lo menos $711,000 que se pagaron en el proceso de concesión de las obras Vía Nueva de Lima. Sí, en efecto. Por eso yo concuerdo cuando se señala que debe darse una investigación exhaustiva que determine quiénes son estos nombres en código, ¿no? Porque se señala una serie de nombres en clave con supuestas contraseñas, imagino que para realizar esta serie de pagos. Se tiene que determinar quiénes son los involucrados, tienen que ser identificados y tienen que ser sancionados. Yo creo que ahí hay una unanimidad. Lo que sí creo es que hay que poner en contexto no solamente cuándo se firma el contrato, que no solamente es la firma del contrato, sino que, como señalaba al inicio, pasa por 2 decisiones del Consejo Metropolitano, conformado por una variedad de organizaciones, y también las modificaciones que ha tenido este contrato de concesión y que esta administración no ha hecho pública, sino que ha tenido que, o hemos tenido que sacársela con cucharitas para que explique. Tanto es así que hasta el momento la gestión ha sido... Y el viaje, se supone que hubo un viaje a Brasil de funcionarios de la municipalidad que fueron al Mundial invitados por Odebrecht. ¿Eso es verdad? Lo que yo tengo conocimiento es que ellos viajaron en un momento de vacaciones con su dinero y tendrá que determinarse finalmente si así se realizó. Pero Odebrecht lo que dice es que no, que ellos invitaron a una delegación de la municipalidad, que ellos corrieron con todos los gastos. No tengo conocimiento de esa información y en todo caso es parte de la investigación que se tiene que hacer. ¿Y quiénes viajaron? ¿Eso se puede saber? No, no recuerdo. Recuerdo que sí se habló en un momento de funcionarios que habían ido al Mundial. Mira, yo creo que estas cosas, más allá de cualquier especulación, uno puede pensar, y sin molestarse, tiene como virtud poner a luz un área de la corrupción que no estaba muy presente. Todo el debate ha girado sobre los presidentes o los expresidentes, las grandes obras de corrupción, el gasoducto, la interoceánica. Pero recién con Moreno entramos al ámbito de los gobiernos municipales y ahí se ha descubierto ya evidencias de prácticas corruptas. Y ahora creo yo que con estas evidencias que empiezan a salir a través de Brasil, podemos nosotros poner el reflector y el ojo de la prensa y de la opinión pública en la gestión de Susana Villarán durante que permitió la entrada de Odebrecht a la municipalidad para un conjunto de obras que hasta ahora no se ven y no se verifican. Bueno, en todo caso, creo que vamos a ganar todos porque vamos a tener un panorama mucho más amplio y vamos a ver pues quiénes son aquellos que viajaron, aquellos que se beneficiaron, aquellos que firmaron estos contratos, aquellos que suscribieron adendas, porque este contrato tiene un conjunto de adendas que tiene que explicarse. Yo estoy de acuerdo que se investigue todo y eso hay que hacerlo sin ningún temor y ahí en la investigación ya saldrán las responsabilidades específicas. Yo concuerdo en que no hay que abonar a la especulación y por eso creo que hay 2 elementos de Contraloría determinadas en estas obras de las concesiones. La primera es que, por ejemplo, el bypass, del cual Ángel fue vocero, se determinó finalmente que no tenía expediente técnico y por lo cual no se podía determinar el costo real de la obra. Ese es un hecho absolutamente grave que tiene que esclarecerse en el marco de una concesión. Otro tema que ha determinado Contraloría es ya sobre Rutas de Lima, con la adhesión del puente Bella Unión, que era una obra que no estaba en esta concesión, que ha tenido un sinfín de postergaciones. Incluso cuando el alcalde Castañeda asumió sus funciones, dijo, en 3 meses tenemos el puente Bella Unión, estamos a mediados del 3er año de su mandato y no hay respuesta alguna. Pero lo concreto es que Contraloría señaló que han habido tantas modificaciones que no han respetado el diseño original aprobado, que se podría haber dado alteraciones en los costos que se estimaban. Es decir, se puede, en el papel poner una cantidad que en la práctica no se está cumpliendo. Entonces, eso definitivamente abona a deslegitimar esta concesión, porque hay una serie de cuestionamientos de las obras que son parte de la concesión y que no quedan del todo claras cuál es su financiamiento. Yo creo que estamos aquí a 2 niveles de crítica. Una cosa es criticar los cambios y si estos cambios se han hecho bien o no, si tuvieron apoyo o no del Ministerio de Economía, como lo tuvo efectivamente, y si es que efectivamente ha habido sobrevalor. Eso hay que hacerlo, eso hay que determinarlo. Para eso está la Contraloría. Pero aquí hay otras cosas más concretas que tienen que... Aquí ha habido soborno, aquí ha habido plata negra que se ha entregado por entregar este tipo de contratos. Eso es lo que estamos aquí verificando y eso además en el contexto de una campaña donde los brasileños se metieron con todo y con Fabra a la cabeza para defender a Susana Villarán y a su gestión. Eso es lo que estamos aquí discutiendo. Si las obras se modificaron o no, Villarán también hizo lo mismo. Villarán también modificó los contratos y eso tendrá
tiene un curso especial de discusión y análisis. Aquí lo que estamos viendo, para no confundirnos, es la explicación de estas coimas que se han recibido por Rutas de Lima, contrato suscrito por Susana Villarán y por su administración. Ese es el tema de fondo. Ahora, a mí lo que me parece terriblemente desmoralizante, y yo creo que esto es un sentimiento nacional compartido en este momento, es que estamos discutiendo en un contexto en que prácticamente nadie se salva y todo el mundo está bajo sospecha, ¿no? Bueno, es... Lamentablemente, o sea, esto es una especie de metástasis y aquí hay que una ha cosa muy atravesado grave. todas Hasta hace unos años se creía que la izquierda era inmune a la corrupción y los gobiernos estaban protegidos, claro, estaban vacunados. No es así, porque mira, la fuente de la corrupción nace de un gobierno izquierdista como el del señor Lula, claro, de Dilma, y es esa la vinculación que ahora se establece con la gestión de Susana Villarán en Lima. Eso entonces hace que el panorama sea mucho más rico y complejo. Hay dos mitos que se han derrumbado, que la izquierda estaba vacunada contra la corrupción y que la empresa privada era garantía de que no iba a haber corrupción. Y fíjense ustedes lo que estamos viviendo, el derrumbe de mitos. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Han sido Hernán Núñez y Ángel Delgado. Este tema, por supuesto, va a continuar. Vamos a ir a la pausa. Vamos a regresar con el general Roberto Quiabra para hablar sobre qué diablos nos hacemos con este tema del Movadef, de Sendero Luminoso, de los residuos de Sendero. ¿Le vamos a permitir que se reciclen y se conviertan en una organización política? Vamos a dar la vuelta a la página. ¿Qué nos hacemos con los militares que están procesados y cuyas vidas se han convertido en una pesadilla? Está complicado el asunto, sinceramente, y yo creo que no se resuelve simplemente con adjetivos o malhumores, ¿no? Porque ya lo que no podemos hacer, de eso vamos a hablar después con Roberto Quiabra, es volver a equivocarnos en el diagnóstico y volver a repetir errores que ya cometimos antes. Muchas gracias a nuestros invitados. Vamos a la pausa, pero antes un mensaje de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito, porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Y esto es otro mensaje para los conductores y taxistas que hacen uso de aplicaciones de celular. Se ha abierto la inscripción para una nueva empresa, Subix. Se escribe SV grande YX. Subix es tu mejor alternativa porque te cobra el menor porcentaje del mercado y te entrega a cambio la más moderna tecnología y la garantía de seguridad para tus pasajeros. Descubre cómo tú mismo ingresando a www.subix.com. Regresamos.